El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Hay un mandamiento bíblico del nuevo pacto en la palabra del Señor, en donde se nos ordena lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Qué importante, amados, en esta hora es entender la necesidad que tenemos de no pensar más allá de lo que está escrito, de no interpretar más allá de lo que está escrito, de no dejarnos llevar por doctrinas y enseñanzas que no estén escritas en la palabra del Señor. Y hemos venido hablando acerca del arrebatamiento o del rapto. Y la Biblia, es importante que lo entendamos, no nos dice explícitamente el tiempo del rapto. De tal manera que ningún versículo habla de que el rapto es antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al finalizar la tribulación de los 7 años, de una manera específica. Pero eso no quiere decir que la doctrina pretribulacional no es bíblica. Y esto nos permite también entender que muchas doctrinas importantes de la palabra del Señor no nos son dadas directamente en un solo versículo, sino que algunas doctrinas se basan en una armonización de pasajes múltiples, en lo que los estudiosos de la Biblia reconocemos como la necesidad de un análisis profundo y cuidadoso del texto y del contexto en un tema específico. Así que hoy, en la cápsula profética, vamos a ir mirando poco a poco las pruebas bíblicas que existen para demostrarnos que el arrebatamiento o rapto de la iglesia ocurre inmediatamente antes del comienzo de la tribulación. Para eso quiero invitarles, amados, a que oremos y que el Señor nos dé entendimiento en todo. Amado Espíritu Santo, con profundo respeto y reverencia venimos a ti, oh Dios, hoy, para que tú nos guíes a través del trazar este tema de tanta trascendencia e importancia para el cuerpo de Cristo en esta hora. Cuando los acontecimientos proféticos se están cumpliendo justamente frente a nuestros ojos. Y cuando el tiempo de la segunda venida de Cristo por su iglesia y la tribulación que le seguirá después está a las puertas. Dame, Señor, la expresión y la sabiduría suficiente para poder, juntamente con mis hermanos,
escudriñar esta verdad. En el nombre de Jesús, amén. No es raro, amados, que la iglesia se divida en diversas doctrinas. Por ejemplo, ningún versículo nos explica de manera perfecta la doctrina de la Trinidad o de Jesucristo como Dios hombre. Sin embargo, una armonización de los pasajes del texto con el contratexto y de unir todas estas cosas maravillosas nos permiten entender que son dos doctrinas también completamente bíblicas. Así que, mis amados, una armonización de los textos bíblicos, como la he propuesto, nos permitirán darnos cuenta de que la perspectiva del rapto antes de la tribulación es absolutamente bíblica. Sin antes dejar de recordarles que hay tres escuelas de interpretación. Unos antes de la tribulación, otros a la mitad de la tribulación y otros al final de la tribulación. Pero nosotros estamos plenamente convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón de que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación sobre la tierra. Y no porque queramos pensarlo, sino porque obviamente hay evidencias bíblicas que lo sustentan. Y vamos a mirarlas con la ayuda del Señor. En primer lugar, Dios ha prometido a su iglesia una liberación de la ira divina. Y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 8 al 10, que yo quiero invitarles a que juntos lo leamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10, donde la palabra de Dios dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La primera y la segunda carta de Tesalonicenses, y esto tiene que quedarnos también claro, amados, son la expresión de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. En estos dos capítulos podemos estudiarlo y no fuimos dejados a ciegas por el Espíritu Santo en una doctrina tan importante, sino que el apóstol Pablo inspiró a escribir estas dos epístolas maravillosas. Así como también entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 8 al 9, dice lo siguiente: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Estos pasajes que estamos leyendo son de suma trascendencia importante y los estaremos desarrollando a medida que avancemos en el tema. En Apocalipsis también hay una evidencia clara cuando
el mensaje de Cristo, que es el último de la Biblia, a las 7 iglesias, nos permite entender que las últimas 2 iglesias, y eso lo veremos posteriormente a fondo, de la era dispensacional de la iglesia son la de Filadelfia y la de la Odisea. La iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:7 y la de la Odisea en Apocalipsis 3:14. Ambas representan 2 tipos de creyentes. Una, que es la iglesia maravillosa a quien se le promete ser arrebatada. Y otra, la de la Odisea, una iglesia mundana, carnal, apóstata, a quien el Señor promete vomitarla de su boca, a no ser que se arrepienta. Pero amados, dice el versículo 10, hablando de la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En estos textos que acabamos de leer, Dios hizo entonces una promesa especial a su iglesia, revelándole que será salvada de la futura ira tribulacional de Dios de 7 años sobre la tierra. Así que entonces, lo mejor es tomar esta liberación, tal y como está escrita en Tesalonicenses, como una remoción física o rapto antes del tiempo de la ira de Dios manifestada sobre la tierra. Entonces, volviendo a Primera de Tesalonicenses, les invito a examinar 2 versículos del capítulo 1. 1, 9 y 10 dice, hablando de los creyentes de Tesalónica antes del año 70, cuando vino la destrucción de Jerusalén y el juicio sobre los judíos que fueron esparcidos por toda la faz de la tierra, dice la palabra: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como ustedes pueden ver, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que esperaba de los cielos a Jesús. ¿Con qué propósito? Ser librados de la ira venidera. Esperaban al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien podría librarlos de ese periodo de tribulación profetizado obviamente en las Escrituras. ¿Por qué se refiere esta ira al periodo de la tribulación de 7 años que está por venir? Lo primero es que el contexto de la primera y segunda carta a los tesalonicenses tratan del día del Señor. Yo te recomendaría que lo leyeras. Son 2 pasajes cortos, extraordinarios, en donde se nos habla entonces no solo del día del Señor, sino del juicio de Dios que precede a la venida de Cristo. En segundo lugar, el texto manifiesta que es la liberación de una ira futura, pues dice que se espera ser librados de la ira venidera. Por lo tanto, en los días de esta iglesia, ese tiempo no había llegado todavía. Y en tercer lugar, es una ira revelada en estas 2 epístolas que nos muestra que la iglesia va a ser rescatada de ese periodo al regreso de Cristo por ella. Así, mis amados, nosotros tenemos que tener claro
que la ira a la que se refiere la palabra del Señor en estas epístolas es al periodo de ira de Dios sobre la tierra profetizada en la palabra en muchas partes del Antiguo Testamento. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El contexto inmediato está en el versículo 1 al 8, en donde la Escritura habla de que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparás. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La advertencia es clara, es perfecta, y es una advertencia hecha antes del día de la ira del Señor. Es lo mismo que en 1:10, ya tuvimos la oportunidad de leer, donde dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia del Señor no está esperando 7 años de tribulación. La iglesia del Señor no está esperando sufrir durante el gobierno del anticristo. La expectativa de la verdadera iglesia del Señor, que es luz, es esperar a su Hijo, a Jesús, quien resucitó de los muertos y quien viene por su iglesia para liberarla del día de la ira venidera o ira que está próxima a venir sobre la tierra. Ese día es un día, por muchos textos bíblicos que no tenemos el tiempo para mirar ahora, profetizada por Dios en el Antiguo Testamento en muchas partes. Solamente quiero referirme a un libro, el libro de Sofonías. En el capítulo 1, versículo 14 al 18, donde la Escritura dice lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Y agrega el verso 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos de aquel día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Este periodo de tribulación, que está relacionada con la semana 70 de Daniel y que veremos mucho más adelante, es un periodo de tribulación de 7 años. En este periodo, Dios vuelve a tratar con la nación de Israel. Es un tiempo de la ira divina de Dios. Así que la protección prometida para la iglesia tiene que ser por el periodo de los 7 años. Algunos
han tratado de decir que la futura ira no caracteriza todo el periodo de los 7 años, sino la mitad. Proféticamente hablando, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, este periodo se divide en 2 épocas, de 3 años y medio cada uno. El primer tiempo es denominado principio de dolores. Y el final de los 3 años y medio, el día de la ira de Dios derramada por completo, y es tiempo de la gran tribulación sobre la tierra. Dicen algunos que los juicios anticipados de los sellos de la tribulación revelan la ira del hombre y de Satanás, pero vamos a comprobar con los siguientes puntos que nos permiten ver que todos los 7 años son derramamiento de juicio de Dios sobre la tierra. Aunque veremos detalladamente en el futuro, si el Señor lo permite, en esos 7 años, Cristo desata 7 sellos, en primer lugar, luego suenan 7 trompetas, y luego 7 copas de la ira de Dios son derramadas sobre los moradores de la tierra. Recordemos que la iglesia no mora en la tierra, la iglesia es celestial. La iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales. Nuestra ciudadanía como iglesia está en los cielos. De tal manera que, para poder entender esto, cuando tú y yo analizamos Apocalipsis capítulo 4 y 5, encontramos que Jesús es el mismo que se encuentra únicamente digno de abrir los sellos, y esos sellos comienzan a ser desatados sobre la tierra en el capítulo 6, el versículo 1. Esto es un bosquejo general. En el capítulo 5, Cristo es encontrado digno de tomar el rollo donde los juicios de Dios se desatan a medida que 7 sellos se van abriendo de juicio sobre la tierra. En el 6.1 dice Apocalipsis: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este personaje de este primer caballo blanco es el anticristo, que, vuelvo y le repito, no tenemos el tiempo ahorita para poderlo examinar minuciosamente. Pero lo que sí entendemos es que el capítulo 6 abre el comienzo de la tribulación sobre la tierra. La apertura de los sellos por Cristo señala que los juicios en cada sello son la revelación a los hombres que moran en ese entonces sobre la tierra de la ira del Dios viviente sobre el planeta. Estos juicios inician entonces la tribulación consistente con la ira divina. Probablemente lo vamos a estudiar más adelante. Por ahora, de manera general, los primeros 4 sellos incluyen espada, hambre, pestilencia y bestias salvajes. Y esos sellos son el reflejo frecuentemente utilizados en las Escrituras como expresiones del juicio y de la ira de Dios. Ciertamente, estos 4 aspectos de los 4 jinetes del Apocalipsis, todos ellos incluidos y nombrados por Dios en el Antiguo Testamento sobre la nación de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. En Ezequiel, capítulo 14, vamos a leerlo por favor. Ezequiel 14, el versículo 21. Dice la palabra de Dios: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más
cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Y este texto es sumamente diciente. Yo quiero, mis amados, que entiendan, el estudio profético es un estudio sumamente profundo y extenso. Lo que yo estoy haciendo en esta hora es dando pinceladas del suceso. Pero obvio que al juntar todos estos textos tenemos completamente clara la realidad de lo que será el juicio de los 7 años de la tribulación. Y cuando en el libro de Apocalipsis se desata el 6º sello, que esto es muy interesante y que sin duda lo veremos, amados hermanos, para poder aclararles a todos el misterio escondido en esta verdad maravillosa. Dice el versículo 15 al 17. En el desatamiento de estos sellos ya se han desatado 4. El 5º es una visión celestial. Pero este dice: y los reyes de la tierra, es el número 6. Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y el verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los incrédulos reconocen que todos los 6 sellos que han ocurrido hasta ahora en este pasaje bíblico son el inicio de la ira de Dios. Son la ira misma de Dios. Los hombres ven la llegada de este día y se dan cuenta también porque está precedida por trastornos cósmicos que caracterizan este mismo 6º sello. Dice el versículo 12, por favor leámoslo. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto implica entonces, amados, que estos reyes y estos hombres que habitan sobre la tierra en ese tiempo, al ver todas estas señales tremendas, terribles, de hambre, de espada, de peste, de muerte sobre la tierra, más este conflicto cósmico que está aquí narrado de manera tremenda, les da la base para querer morirse, para quererse esconder en cuevas y pedirle a la tierra que los consuma, que se los trague, porque ahora sí se han dado cuenta de que el día terrible de la ira del Señor ha venido sobre la tierra. Antes de todo esto, mis amados, tú y yo seremos traspuestos. Tú y yo seremos arrebatados, como vamos a estar mirando en el siguiente tema. Les repito, amados, esto es sumamente profundo. Cada cosa tiene un significado. Gastaríamos buenos meses y lo vamos a hacer, pues esto se llama la cápsula profética. Pero por ahora, tengamos en cuenta entonces que hay una promesa sobre la cual comenzaremos el siguiente tema, de Apocalipsis 3:10, a la iglesia de Filadelfia, que me permito volver a leer porque es sumamente importante. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor hermanable. Veremos que es una iglesia que no tiene mucha fuerza, pero es una iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Y por hacerlo, y por vivir para el Señor, en medio de esta generación apóstata que hoy estamos viviendo, su premio es ser traspuesta, es ser arrebatada, es ser raptada por el mismo Señor de gloria, quien vendrá en las nubes del cielo y, como ya vimos en el tema anterior, la tomará hacia sí mismo para entrar al lugar de gloria donde Él ahora está, que se llama el tercer cielo. Así, mis amados, estemos pendientes de todo lo que tenemos que ver. Esto es sumamente largo, pero sumamente hermoso. Démosle gracias al Señor, porque estamos comenzando a descubrir juntos que la promesa del arrebatamiento es real, y que como iglesia, vísperas ya del fin de todas las cosas, debemos de estar preparados y esperando de los cielos a Jesús, quien viene para llevarnos a nuestra morada eterna. Querido Padre, te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por darme el privilegio de compartirla con tu iglesia hermosa. Yo declaro bendecidos a todos los hermanos que han venido acompañándome en este proceso durante estos 2 años y medio. Y te doy gracias, porque sé, mi Señor, que tu venida no va a sorprendernos como ladrón, porque nosotros no somos de las tinieblas ni de la noche, sino que la luz de tu evangelio y tu palabra ha resplandecido en nuestros corazones y ha iluminado nuestro entendimiento para estar listos y preparados para esta hora gloriosa. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados, gracias por su atención. Y continuaremos mirando la promesa del rapto en el próximo segmento. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Y de nuevo, muchas gracias por tu atención. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.